¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poquito más allá, cuál es la psicodinámica de estas cosas que a todos nos van sucediendo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por contarnos su experiencia en los comentarios aquí abajo. Si le está gustando nuestro contenido, suscríbase, le recuerdo, tenemos videos los lunes, los miércoles y los viernes. Y hay algo que ha aparecido en sus comentarios que creo que podríamos englobar y que nos va a dar para platicar mucho de esto, pero vamos dando este primer paso y tiene que ver con cómo muchas de las situaciones de la vida cotidiana nos van dejando con esta pregunta de cuál es el sentido de mi vida, o mi vida ha perdido sentido a partir de esto o de aquello. Y esto pues es algo que nos suena gravísimo, ¿no? Uno podría decir, ya no tiene ganas de vivir. Y esto es un tanto distinto, ¿no? No está tan relacionado directamente, no quiere decir que estamos teniendo ya ideaciones suicidas, sino que estamos atorados en una crisis existencial, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Y primero que nada, tendríamos que ver de dónde surge esta pregunta. Porque si nos fuéramos a los antiguos, esto es algo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? Hasta los hombres en las cavernas, esas primeras personas que empezaron a tener conciencia, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido? Y tal vez para estas personas podía estar en yo estoy aquí porque quiero tener una familia extensa, porque mi tribu tiene que prevalecer. Tal vez en otro momento de la historia, ¿cuál es el sentido de mi vida? Servir a mi patria, ¿no? Yo estoy aquí para servir a mi patria, para defender mi tierra, para defender a mi familia. Tal vez en otro lugar, en otro momento, yo estoy aquí para servir a Dios, ¿no? Yo soy un instrumento de mi Dios y por lo tanto yo voy a llevar su palabra, yo voy a hacer. Uno podría ver ahí en ese caminito histórico, pues cómo cada quien le va dando un sentido a su vida. Porque no quiere decir que debería de ser igual para todos, ¿no? Si estamos viendo que dependiendo de dónde nacimos, dependiendo de qué es lo que nos está rodeando, es que le vamos tomando un sentido a lo que nos sucede, le vamos dando un sentido a nuestra experiencia, es la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué puede que lleguemos a un momento en el que esto ya no tiene sentido? Y ahí, en estos primeros ejemplos que vimos, tal vez en lo más primitivo solamente tiene que ver con lo biológico, pero mientras más vamos creciendo de una manera mental, vamos integrando conceptos un poquito más, como más elevados en conciencia, ¿no? Podríamos pensarlo no elevados porque sean mejores, ojo, sino elevados porque se van complejizando, porque vamos integrando más cosas, vamos integrando el deseo de nuestros padres, el deseo de la sociedad, y ahí es en donde vamos como fundamentando nuestra razón de existir. Y otra vez, hay que pensar que esto es algo subjetivo. No quiere decir que hay un librito en donde dice cuál es el sentido de mi vida, aunque le aseguro que más de un libro de esos va a haber, pero la cuestión es que no es algo que deberíamos de tomar por cierto, es algo que nos deberíamos de cuestionar, porque justamente ahí es en donde empezamos a tener más problemas, ¿no? Porque vamos viendo este tipo de ejemplos o estos mandamientos, esta manera en la que se nos va diciendo cómo debemos de vivir. Y si nos vamos alejando de estos, y que forzosamente nos vamos a alejar, esa es la trampa de todo esto, nos empezamos a sentir vacíos. Empezamos a sentir que lo que yo estoy haciendo no vale, que no tiene trascendencia, que no es importante. Esto cuando estamos hablando de estas crisis existenciales, porque tal vez usted se ha preguntado en algún momento, ¿para qué estoy trabajando? ¿No? O sea, estoy trabajando todo el día y pues ¿hasta cuándo de mi vida voy a trabajar? ¿O hasta cuándo de mi vida voy a empezar a disfrutar de lo que estoy haciendo? O tal vez en una relación, ¿no? ¿A dónde me está llevando esta relación? ¿Realmente es algo que me está ayudando a construir y va perdiendo un sentido en nuestra vida? Y primero que nada, hay que ver cuáles son nuestras expectativas de lo que deberíamos de estar haciendo, porque esto es algo sumamente importante. Cuando estas expectativas es algo que compramos o es algo que se nos heredó, que forzosamente una parte de esto, una parte del sentido de nuestra vida va a ser heredado, ¿no? Porque fíjese nada más en las cosas en las que vamos cayendo, ¿no? Y esto ya es como un piloto automático y es algo muy normal, pero es algo que, como le digo, tendríamos que cuestionarnos. Imagínese, ¿no? Así como va funcionando las cosas al día de hoy, tenemos la fantasía de que una persona a sus 18 años ya debería de saber a qué se va a dedicar el resto de su vida. ¿No le parece un tanto absurdo? Acuérdese usted cuando tenía 18 años, en dónde estaba, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pensando?
Y esto es algo que se empieza a ver desde antes todavía, ¿no? Si seguimos esa formación educativa, desde antes uno empieza a seleccionar ciertas materias, empieza a ir, va buscando su vocación y pensamos que en eso es en lo que nos deberíamos dedicar. Sí, vamos por un camino de los profesionistas, ¿no? Pero vamos pensando que tenemos la posibilidad de visualizar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, siendo unos chamaquitos, siendo unas personas que no tienen la más mínima experiencia de cómo funciona el mundo. Y esto ya va siendo un traspiés, ¿no? Esto ya va siendo una dificultad que nos va generando una incomodidad a lo largo del tiempo. Imagínense, ¿no? A veces es difícil pensar, ¿qué voy a hacer el siguiente año de mi vida? ¿No? Quiero ponerme algún plan, quiero hacer tal proyecto a un año de distancia. Imagínese que usted al día de hoy dijera, ¿qué voy a hacer durante los próximos 30 años? No tenemos la capacidad real como para ir tan lejos en un futuro de entrada, porque no sabemos si vamos a estar 30 años, ¿no? No importa si tenemos 10 años o si tenemos 30 años, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y más allá de eso, es algo que supera nuestra capacidad. Tal vez podemos empezar a dibujar un camino, y eso es en lo que, en la forma más saludable, es lo que nos vamos presentando. Vamos a dibujar un caminito. Empezamos a ver qué es lo que nos gusta. Y esa es así como la clave. Empezamos a ver qué es lo que nos gusta. Porque si de todas estas opciones yo voy tomando las que me dicen que debería de hacer, ya la regamos. Ya nos fuimos por un camino que nos va a dejar súper insatisfechos, por más bueno que esté el camino, porque ahí quedó alienado mi deseo. Yo ya no me hice parte de mi historia, porque es algo que me están diciendo. Y tal vez ahí puedo decir, bueno, pues sí estoy así como en un papel medio protagónico, porque voy haciendo todo lo que me dicen, pero no genera un sentido para mí mismo, ¿no? Entonces, digamos que la manera más saludable es empezar a hacer ese caminito descubriendo qué es lo que me gusta hacer. Porque hay un momento, debe de haber un momento, en el cual empezamos a separar la expectativa que tiene el mundo, la expectativa que tiene la gente que nos rodea de nosotros, con lo que yo quiero hacer de mi tiempo, con lo que yo quiero hacer de mi vida. Y ahí hay otra complicación, porque dentro de esos primeros años, en esos primeros momentos, se nos ha dicho que lo más importante, una de las cosas más importantes en este mundo, es hacer que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros mismos. Son frases muy motivacionales y que suenan muy padres, ¿no? Como en contexto. Pero imagínense nada más el problema en el que nos vamos metiendo, porque mis padres son personas distintas a lo que soy yo. Van a ver cosas similares, pero tal vez algo que yo disfrute profundamente, algo que me haga sentir muy bien, algo que yo sepa hacer, es algo que a mis padres les parece aborrecible, ¿no? Que les parece que estoy desperdiciando mi tiempo. Recuerdo en algún momento, hace mucho tiempo, estaba haciendo un servicio social en una escuela para niños con problemas de aprendizaje y hubo una personita en específico que de repente un día dejó de ir. Me pude comunicar con sus padres y el padre lo que me llegó a decir fue que él ya no iba a estudiar, ¿no? Porque él lo necesitaba que él estuviera trabajando. Fíjese cómo en ese momento uno podría decir, bueno, es que tal vez era su necesidad. Sí, pero fíjese cómo el deseo y las necesidades de los padres se van encimando en nuestras posibilidades de lo que podríamos hacer, porque posiblemente ese niño podría haber hecho más, ¿no? Podría haber hecho más que empezar a trabajar tan pronto, ¿no? Uno podría decir, bueno, había la necesidad, pero tendríamos que haber buscado la manera en la que se pudieran equilibrar las dos. Pero se va poniendo por encima la necesidad, el deseo de los padres. Y esto se lo digo en un ejemplo muy chiquito y que evidentemente hay muchos más factores ahí alrededor que deberíamos de considerar, pero ojalá y nos pueda servir como ejemplo. Como algo que no tiene que ver nada con lo que nosotros queremos, se nos puede establecer como una realidad inmutable, como algo que así debería de ser. Y eso es lo que nos dan en un primer momento nuestros padres. Podríamos pensarlo de una manera muy amorosa, ¿no? Que nuestros padres lo están haciendo porque están viendo por nuestro bienestar. Uy, pero ya eso es una apuesta difícil, ¿no? Porque por más que sea por nuestro bienestar, no está alejado de su propio deseo y de su egoísmo, por más que nos quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque sí están viendo por mi bienestar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a trabajar o si yo me quedo a cuidarlos, pues es por un bien mayor, uno podría pensar. Pero ya me quitaron la posibilidad de decidir y yo asumí que eso era la realidad para mí, que eso era lo que me esperaba de la vida. Y justamente ahí es en donde en un futuro, ya cuando somos adultos, nos vamos a topar con tantos problemas, porque empieza a dejar de tener sentido. ¿Qué pasa cuando esos padres ya no están? ¿Qué pasa
cuando somos como desengañados de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, estos padres que nos decían que lo más importante era la familia y de repente nos damos cuenta de que lo más importante era el dinero en casa, ¿no? Y en el momento en el que alguien está dando más dinero, entonces se vuelve más importante y nos empezamos a sentir sumamente engañados por esto. Y ahí, eso es justamente los momentos en los que vamos a perder esta sensación de sentido. Porque si lo quisiéramos ver a profundidad, ¿qué sentido tiene la vida? Tendríamos que ponernos un alto muy, muy, muy grande, ¿no? Y alcanzar a pensar que es algo subjetivo para todos nosotros. Es un significado que cada quien le tiene que ir asignando. Pero, para que tengamos la posibilidad de asignarle un significado, debemos de podernos separar en un primer momento de ese deseo de los padres, para yo empezar a descubrir qué es lo que quiero, ¿no? Tal vez ellos me van a poner el caminito en un principio, ¿no? Tal vez me van a dar las posibilidades, me van a acercar los juguetes. Y uno podría decir, bueno, eso ya no se está determinando. Sí, pero es solamente el principio. Cuando esto se va viviendo como una guía constante, como un camino inmutable, nos va a llevar a un fracaso inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy ellos. Y va a llegar un punto en el que esto se me va a presentar de frente y no voy a poder dejarme de sentir que estoy haciendo algo mal, por más que haya continuado con todas las instrucciones, ¿no? Entonces, fíjese cómo, retomando un poquito estas preguntas, ¿en qué momento vamos perdiendo este significado? ¿En qué momento vamos sintiendo que nada de lo que estamos haciendo tiene sentido? Y es cuando estas cosas que nosotros íbamos tomando por reales, por inmutables, se nos van presentando como imposibles, ¿no? Vamos a tomar otro ejemplo que por ahí aparecía. Es que yo estoy fallando porque ya tengo X cantidad de años y no me he podido casar. ¿Cómo es esto, no? Y alguien podría decir, no, es que la cuestión es que hay que empoderarse, hay que liberarse de esos pensamientos machistas. Pero no son ningunos pensamientos machistas, no es un monstruo machista que está por ahí. Esto viene de casa, ¿no? Estos son valores que en un principio se nos habían inculcado como algo bueno, como algo que deberíamos de perseguir. ¿Por qué? Digo, nadie creo que vaya a opinar al contrario, ¿no? La familia es una parte fundamental de nuestra sociedad. Y si dentro de esta familia en la que nosotros estábamos inmersos se nos iba diciendo que esto era lo más importante, invariablemente vamos a caer en la idea de que si yo no hago una familia, entonces he fracasado y mi vida no tiene sentido, ¿no? O tal vez no es una cuestión de familia, sino que tiene que ver con una cuestión de éxito y de trabajo. Es que como yo no estoy ganando X cantidad de dinero, entonces he fracasado y mi vida no tiene sentido, ¿no? Uno puede decir, bueno, en serio, a eso estamos reduciendo, pero otra vez, si lo vemos desde el plano de la casa, en la familia, ¿no? La cuestión económica iba siendo importante porque hubo una superación en la familia, hubieron momentos maravillosos, permitió irse de vacaciones. Entonces, esa parte del dinero y del éxito se conceptualiza como algo a alcanzar, como algo que deberíamos de superar, que debería de ser lo máximo y lo más importante. Pero cuando por algo la vida se nos va interponiendo, en este tipo de situaciones llegamos a la conclusión de que entonces no tiene sentido porque no estoy cumpliendo con la expectativa que yo tenía de cómo debería de ser. Pero esa no era mi expectativa. Esa era la expectativa de mis padres. Y muchas veces era la expectativa de mis padres y una fantasía enorme que yo le puse, ¿no? Una fantasía infantil nuevamente, de cómo debería de vivir. Algo que yo me iba planteando desde chiquito y que no es algo que debería yo de haber sabido desde pequeño, sino que es algo que nos debemos de tomar un tiempo para ir descubriendo cada uno. Esta es otra de las cosas que nos pueden hacer sentir súper mal, porque esto es lo que va apareciendo ahí, ¿no? Es que yo debería de estar, pero no lo estoy haciendo, ¿no? O yo debería de tener, pero no lo estoy teniendo. ¿En qué momento se fijó eso? ¿En qué momento realmente llegamos a la conclusión de que ese era el sentido de nuestra vida? Como le digo, nuevamente lo que está sucediendo es que no estamos cumpliendo con las expectativas, sean reales, y aunque sean reales no las hace mejores, o fantásticas que fuimos haciendo alrededor. Cuando tenemos una pérdida, cuando se nos va poniendo la realidad que no nos permite alcanzar las cosas que queremos en ese momento, ahí es en donde pareciera que perdimos el sentido de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, cuando rompemos en una relación, cuando perdemos un trabajo, cuando nos vemos en una crisis económica, y ahí ya nos va dando la oportunidad de reflexionar, yo realmente qué era lo que pensaba que tenía que hacer de mi vida, y realmente esto, qué tan real es, ¿no? Porque esto es algo sumamente difícil de podernos desprender, porque si se fija, todo esto está como estructurado alrededor de todas las personas con las que me he rodeado, ¿no? Si yo
estaba súper cierto de que la familia era lo más importante y yo no he podido tener una familia, le voy a asegurar que la mayoría de mis hermanos seguramente ya tienen una familia, o que estoy con amigos que ya tienen una familia y yo me estoy topando con que no lo puedo hacer. Y quién sabe si es algo que yo no pueda hacer o si yo no quiero hacer, ¿no? Ahí también hay que hacernos una pregunta, porque vamos haciendo cierta rebeldía ante lo que nos está sucediendo, o a veces simplemente la realidad que no nos permite. Pero justamente ahí es en donde debería estar la reflexión. ¿Por qué pensamos que está escrito en piedra cómo debemos de vivir nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿No? Si, como le estoy planteando, tenemos esta fantasía de que lo vamos a descubrir desde que somos chiquitos, ¿no? O que pensamos, bueno, es que tal persona que yo conozco desde que estaba chiquitito sabía que era lo que quería hacer, ¿no? Le aseguro que fue pura suerte, ¿no? Y no sabía, no tenía ni idea de con lo que se iba a enfrentar. Pero en el camino fue pudiendo encontrar muchas cosas, posiblemente, ¿no? No sabemos cómo lo estoy viviendo el otro, pero si nos fuéramos por este caminito que le decía que es lo más como sano que podríamos hacer, en el empezar a trazar esos caminos, no porque ya estén puestos, sino que nosotros empezamos a investigar. En un principio pudimos haber tenido una idea, ¿no? Tal vez yo puedo haber dicho, yo quisiera ser astronauta, y no quiere decir que esa es mi vocación y que entonces todo va a ir para ese lado, sino que el ser astronauta, por tomar un ejemplo ahí medio radical, ¿no? Tiene que ver con un montón de partes en donde yo podría crecer. ¿Qué es lo que me interesaba? Lo que me interesaba era explorar, lo que me interesaba era investigar, lo que me interesaba era desarrollar alguna tecnología y tal vez no llegue a ese punto que en un principio yo veía como un absoluto, pero ya empecé a trazar un camino que me va a poder revelar dónde está puesto mi deseo, ¿no? Con todo y el equipaje que traía, con todo y las necesidades de los demás que me plantearon como mías, pero yo ya tengo la posibilidad de hacer eso. Y ahí es en donde podríamos recuperar un poquito la idea y la sensación del sentido que tiene nuestra vida, porque a final de cuentas es una situación subjetiva. La vida tiene el sentido que nosotros le queramos dar, si lo quisiéramos ver desde un punto de vista en lo analítico, ¿no? No es algo que esté escrito, sino que es algo que nosotros vamos descubriendo, que nosotros le vamos agarrando el gusto. Nosotros tenemos la posibilidad de escribir nuestra historia y que también otra de las cosas que nos puede estar obstaculizando es esta idea de que tendría que ser lo máximo, de que tendría que ser grandioso, trascendental y pensamos, bueno, como que deberíamos de tener una estrella con nuestro nombre y nos vamos perdiendo la posibilidad de disfrutar todas las cosas maravillosas en lo mundano, en la experiencia que tenemos, en la gente que conocemos, porque a veces pensamos que para que nuestra vida tuviera un sentido, tendría que ser algo bueno, como para que le hicieran una película. Y siendo sinceros, no hay necesidad de que eso suceda para poder tener una vida satisfactoria, mientras nosotros podamos alinear estas expectativas que iban teniendo de nosotros y unas expectativas que vayan acorde con nuestra realidad y con nuestra capacidad de disfrutar. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar el video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Espero que le haya gustado. Este tema nos da para mucho más, pero ojalá y esto haya sido un primer escaloncito para poder hacer una reflexión. Pónganos en los comentarios su experiencia, qué es lo que nos puede aportar del tema, pero por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.